Adelante, versículo 1 hasta el versículo 12. Primera de Pedro 1, del 1 al 12. Y voy a estar leyendo esta vez de la Reina Valera. Y de igual manera, hermanos, seguimos aprendiendo y seguimos en la serie que se llama Caminando como Jesús. Cuando el Señor Jesucristo fue crucificado, resucitó al tercer día y fue llevado al cielo, algo milagroso pasó. Él prometió que iba a mandar al Consolador, al Espíritu Santo, con un propósito específico. Y el propósito específico del Espíritu Santo es vivir dentro de nosotros para hacer el cambio necesario en nuestras vidas, para que nosotros cumpliéramos la palabra de Jesucristo que dice que somos sal y luz de esta tierra. Pero sin el Espíritu Santo dentro de nosotros es imposible, hermanos, ser la sal y la luz de esta tierra y no reflejamos lo que el Señor Jesucristo vino a hacer en esta tierra. El cristiano debe de ser distinguido de toda la demás gente por la manera en la que vive, cómo se comporta, cómo actúa. No debemos de ser solo aquí en la iglesia buenas personas, salir y ser completamente diferentes en la calle, porque entonces con toda razón la gente nos pone un título que no me agrada y nos llaman hipócritas. Y es algo que muchas veces la iglesia del Señor ha dado entrada para que la gente nos ponga ese título sobre nosotros, la iglesia, porque actuamos de una manera aquí y vivimos de otra manera en la calle, y eso no está bien. El Señor Jesucristo era el mismo en su casa, bueno, en donde se dormía, en la calle, en todo momento Él era el mismo, y Él quiere que su pueblo sea igual, que nosotros reflejemos todo lo que aprendemos en la palabra. En el libro de Santiago que acabamos de terminar, dice: no solo sean oidores de la palabra, sino hacedores. Que todo lo que escuchemos lo pongamos en práctica. Absolutamente todo lo que escuchemos de la palabra hay que ponerlo en práctica. El Señor no nos está pidiendo ser perfectos, porque nunca lo vamos a hacer. No hay siervo, sierva perfecto. Pero sí quiere que pongamos en práctica lo más posible todo lo que aprendemos de su palabra. Poner en práctica para que la gente glorifique al Señor Todopoderoso y diga a la gente: sí existe Dios, porque ve la vida de esta persona. Y ahora vamos a entrar en las epístolas de Pedro, que él escribió a las iglesias. Y dice Pedro así en Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 1. Dice: Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, gracia y paz os sean multiplicadas. Versículo 3. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso,
obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. A estos se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros, administraban las cosas que ahora os son anunciadas, por los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Y hasta ahí le vamos a dejar, hermanos. Pedro, ustedes saben, fue el apóstol que negó al Señor cuando fue arrestado. Fue el primero que dijo que no lo iba a negar y fue el primero que lo negó. Fue el primero que dijo: Señor, cuando esto venga, yo voy a dar mi vida por ti. Y fue el primero que cuando lo cuestionaron que si él era discípulo, dijo: yo ni siquiera conozco a este hombre, y lo negó. Actuó basado en sus emociones. Pedro era una persona sumamente emocional. Pedro era aquel personaje que que todas sus acciones reflejaban lo que estaba pasando dentro de su corazón. Era una persona emocional. Si la emoción estaba en grande, Pedro brincaba. Si la emoción estaba baja, Pedro era el más que estaba desanimado. Si la emoción era alta y de enojo, Pedro era el primero que decía yo. Fue el que cortó orejas, ¿se acuerdan? Pedro no sabía controlar sus emociones. Por eso cuando le dice el Señor a Jesucristo: me van a arrestar, Pedro se enoja y actúa bajo la influencia de su emoción. Yo te voy a defender, Señor, y voy a dar mi vida. Cuando a Pedro cuando ve que de veras arrestaron al Señor Jesús y lo golpearon como lo golpearon, le entró otra emoción a Pedro, que fue el miedo. Y cuando dijeron: Pedro, ¿tú andabas con esos? Yo no, para nada. Ahora, hay muchos Pedros hoy en día en la iglesia del Señor. Gente que vive su fe de acuerdo a sus emociones. No tiene nada de malo. Tiene malo cuando el Espíritu de Dios no opaca la emoción. Porque este Pedro, que actuaba basado en sus emociones, algo le pasa cuando el Espíritu Santo se derrama sobre los apóstoles. Se derrama el Espíritu de Dios sobre ellos. ¿Y quién fue el primero que dio el mensaje? ¿Quién ha leído su palabra? Cuando el Espíritu Santo se derrama en el libro de los Hechos sobre los apóstoles y que dicen que se les aparecen como lenguas de fuego en la cabeza, ¿quién es el que se levantó a predicar ante toda la gente? ¿Quién? Pedro. Vengan al estudio el miércoles, hermanos, tenemos que Pedro se levantó. ¿Por qué creen ustedes que se levantó Pedro? Porque estaba influenciado bajo su emoción. Dijo: ahorita es cuando, ahorita me acaba de llenar el Espíritu. Pero la emoción de Pedro lo impulsaba a hacer cosas. Él no se esperaba, él no la pensaba. Él no decía: bueno, a ver quién se levanta de estos 11 o 12, a ver quién hace algo. Él brincaba a la acción, que es bueno. Es malo cuando es solo emoción humana, es bueno cuando es emoción dirigida por el Espíritu Santo. Y se levantó él lleno del Espíritu de Dios y predicó, hermanos, un mensaje hermoso en el cual miles aceptaron al Señor. Este es el Pedro de que estamos hablando ahorita. Después de él experimentar el toque del Espíritu, su vida cambió por completo. Jamás volvió a ser el mismo. Pedro, siendo aquel personaje emocional, dirigido por sus emociones, que hacía y tomaba él la batuta de todas las cosas que se tenían que hacer, pero dirigido por el hermoso Espíritu Santo, entonces Pedro iba a la segura. Y Pedro es el que nos escribe y dice: Pedro, apóstol de Jesucristo, a los extranjeros o expatriados de la dispersión,
a todos aquellos que no pertenecen a este mundo, pero viven en este mundo. Pedro le está hablando a todos aquellos que han decidido recibir al Señor Jesucristo en su corazón, pero que nos sentimos raros en este mundo porque todos, absolutamente todos nos señalan. Porque hemos decidido, hermanos, ir en contra del mundo. Porque dijimos, nosotros vamos a aceptar al Señor y vamos a vivir una vida de acuerdo a la palabra de Dios. Eso nos hace, hermanos, extranjeros en esta tierra. Eso nos hace ir en contra de las normas de este mundo. Y cada uno de nosotros que decidamos seguir al Señor Jesucristo como nuestro Dios y Salvador, vamos a ser señalados. No vamos a ser los populares. Por eso es muy difícil, hermanos, para los adolescentes ser cristianos e ir a la high school o ir a la junior high. A los niños no tanto, a los de grado de sexto para abajo no tanto, porque a los niños no les importa ser cool todavía. Ellos están felices, son inocentes, van a la escuela y llegan con su Biblia si es necesario y dicen soy cristiano y voy a la iglesia y no les preocupa. Porque tienen un corazón sincero, sano, porque ellos viven lo que sienten. Ellos son como son y no les da vergüenza. El niño, ustedes van a ver, aquellos que tienen niños o niñas, el cambio de ropa cuando salen del grado 6. Usted manda al niño con zapatos de la Payless o de la Kmart hasta grado 6 y no hay problema. El niño va bien contento, y más si hacen luces, ¿verdad? Si tienen luces le pisan y mira mis nuevos zapatos. Algo pasa en el grado 7. Llega al grado 7. Mamá, ya no quiero estos zapatos que hacen luces de la Kmart. Quiero de marca, quiero Vans, quiero Converse. Y te empiezan a decir marca. Algo pasa en ese año. Es algo raro que pasa. Uy, no te atrevas a mandarlo con zapatos que no son de marca al grado 7 porque regresan bien enojados. Voy a tener que contar una anécdota. I'm sorry. I love you. De mi hijo Alan. Aquí está. Bien inocente mi hijo, ¿verdad? Él estaba en la escuela. Y como mis hijos les comprábamos la ropa, ellos iban y como si nada. Y Alan estaba en esa edad, creo que todavía en el grado 6, en la cual se ponía lo que nosotros le decíamos, esto. Y una vez le regalan a mi esposa unos zapatos de niño, perdón, zapatos y ropa. Siempre como limpia casa le regalan un montón de cosas. Y sacamos un par de ahí que se veían buenos, ¿verdad? Le digo a Alan, miran estos zapatos, y él bien contento, ok, se los pone y se ven bien y va, ¿verdad? Se va a la escuela. Hermanos, cuando regresa bien enojado. Regresa, agarra los zapatos y los avienta. ¡Ah! Empieza a gritar. ¿Que por qué? Le digo, relájate, ¿qué pasó? Esos zapatos son marca de niña. La marca era Roxy. Y yo no sabía, hermanos. Y todos me estaban haciendo burla en la escuela y que no sé qué. Y llegó bien enojado el pobre. Pero él estaba inocente, él no le preocupaban las marcas. Él vio unos tenis, le gustaron y se los llevó. Pero de ahí como que algo despertó y ya después revisaba todas las marcas. Algo pasó. Pero a lo que voy es, cuando estamos niños no nos preocupa. Llega la adolescencia, llega la edad en la cual queremos ser parte de este mundo. Queremos nosotros entrar y formar parte de todo lo que es lo cool, ¿verdad? Todo aquello que, esto es deslumbrante, lo que todos están haciendo, y tienes que ser parte de esto. Y ustedes se van a dar cuenta, sus adolescentes, sus niñitos que hablan de la palabra, que vienen contentos, que salen corriendo a que se ore, se van a dar cuenta que va a llegar un tiempo en el cual no quieren llevar su Biblia, no quieren decir que son cristianos. Es más, no se atreven en la escuela a decir que vienen a la iglesia. ¿Y saben por qué? Porque somos extranjeros de este mundo, y como no somos parte de lo que ellos hacen, el mundo nos señala.
Y Pablo dice, aquellos que están como extranjeros de este mundo, que somos usted, nosotros, y no somos parte del resto del mundo, hermanos. Vivimos en el mundo, pero no somos del mundo. Y usted y yo vamos a ser señalados por este mundo, porque hemos decidido vivir una vida apartada del mundo para glorificar al Señor. Usted y yo vamos a ser señalados en el trabajo. Si usted se atreve un día a abrir su Biblia en el trabajo, si un día se le ocurre orar por sus alimentos,